Por fin hemos terminado de analizar la fe de Abraham, la cual nos llevó 3 exposiciones. El día de hoy vamos a ver 3 hombres en una sola exposición. Hoy vamos a ver la fe de 3 hombres: Isaac, Jacob y José. Hermanos, decidí tratar a estos 3 hombres en conjunto porque ciertamente se puede dar casi una biografía espiritual de cada uno de ellos y trazar su caminar con Dios y demás. Pero yo creo que aquí el autor, al juntar a estos 3 hombres, tiene un solo propósito en mente. Y es que vean el común denominador de estos 3 hombres, que en el texto de Hebreos todos se mencionan en relación a sus últimos días. ¿Pueden ver eso? Vean nuevamente conmigo el versículo 20. Isaac está muriendo y bendice a Jacob y a Esaú. Jacob, versículo 21, está próximo a morir y bendice a los hijos de José. Versículo 22, por la fe José al morir menciona la salida y da instrucciones sobre sus huesos. Los 3 que se mencionan en relación con sus últimos días de vida. Y la pregunta es, ¿y cómo es que las últimas palabras o las últimas indicaciones de estos 3 hombres puede alentar nuestra fe como creyentes? Recuerden, estamos no en el museo de la fe, estamos ante los ancestros de nuestra fe, aquellas historias que nos son contadas, aquellos eventos que nos son relatados, no para que lo admiremos de lejos, sino para que los escuchemos e intentemos imitarlos, e intentemos seguir su ejemplo. Y ya vimos cómo la fe de Abraham nos empuja a nosotros a vivir. Pero ahora, hermanos, ¿cómo es que las últimas palabras de estos 3 hombres nos alientan a nosotros a vivir por fe? Tengo que confesarles algo. Por un momento pensé en dar un muy breve resumen de estos 3 hombres y saltar al versículo 23. Y es que quizá tienen la misma impresión que yo tuve cuando me acerqué al texto. ¿Cuál impresión? Hermanos, venimos con la fe de Abraham. Vean, sale de su tierra y su parentela. Dios cumple la promesa en él de darle a un hijo cuando él tenía 100 años y Sara aproximadamente 90 y ella estéril. Así que vamos viendo el ejemplo de la fe y viene alto. Y cerramos con broche de oro la semana pasada con los versículos 17 al 19, cuando se habla de cómo Abraham iba a sacrificar su hijo por la fe. Ahora, vean el versículo 23, se va a poner tremendo en el versículo 23 porque dice: por la fe los padres de Moisés lo escondieron porque lo vieron hermoso, y además Moisés no prefirió quedarse en el palacio con Faraón y disfrutar de los placeres pecaminosos, sino que más bien se unió con el pueblo de Israel y sufrió, y por la fe celebró la Pascua, y por la fe pasaron el Mar Rojo. Y entonces viene lo de Abraham sumamente
en extremo de intensidad. Y después viene Moisés y digamos, esto todavía se va a poner más duro. Pero en medio tenemos las palabras de 3 ancianos. Que estando ya a punto de morir, 2 bendicen a sus hijos y otro da instrucciones sobre sus huesos. Por eso es que fui tentado al principio en dar un resumen y saltarme a Moisés. Pero ¿qué creen, hermanos? Que meditando sobre este pasaje, uno se da cuenta que hay bastante que aprender de la fe de estos 3 hombres. ¿Qué podemos aprender de la fe de estos 3? Déjenme resumirlo y elaborarlo a través de este sermón. 1, este es mi punto. Estos 3 hombres nos enseñan que la fe verdadera mira hacia adelante. La fe verdadera mira hacia el futuro. La fe verdadera descansa en las promesas de Dios. La fe verdadera, escuchen hermanos, esto es la clave. La fe verdadera no se confunde con las bendiciones terrenales que puede tener en la tierra, sino que mantiene su mirada en las promesas que Dios ha dado. Si se memorizan eso, ya se pueden dormir y los despierto más al ratito. Es broma. La fe verdadera, mis hermanos, es una, repito, que no se confunde con los beneficios que puede obtener en la tierra, sino que se mantiene observando las promesas de Dios. Hermano, ¿estás mirando hacia adelante? ¿Estás mirando hacia el futuro? Déjame ser más concreto. Mi hermano, las bendiciones terrenales que Dios te ha dado, te han noqueado, te han golpeado tan duro que ya no puedes estar contemplando las promesas de la vida venidera. ¿Te ha bendecido Dios de alguna manera? Con una buena familia, con un esposo, o con un buen trabajo, con unas buenas finanzas, o con unos buenos proyectos de vida, con el matrimonio. Te ha bendecido Dios de cierta manera, pero esas bendiciones han nublado las promesas que Dios tiene para ti. Respondamos esas preguntas a través de analizar a estos hombres. Primero veamos que Isaac bendice a Jacob y a Esaú. El evento que se nos trae a la mente cuando dice el versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto, vean, a cosas que venideras. El evento que se nos está trayendo a la mente es aquel que se nos narra en Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27, sabemos la historia, no vamos a ir ahí. Sí vamos a ir a Génesis 27, pero no vamos a leerlo todo. Vayan buscando Génesis 27 porque lo vamos a usar en algunos momentos. Sabemos la historia. Y seamos honestos. Al principio los eventos que se nos están narrando en Génesis 27 no parecen tan loables, hermanos. En Génesis 27 tenemos un evento medio vergonzoso. A ver, aquí está el padre Isaac, ya viejo, no puede ver. E Isaac le dice a Esaú, estoy próximo a morir,
ve a conseguir alimento para que yo te pueda dar la bendición. Hermanos, ahí empieza un primer error. Un primer error. En la familia había favoritos. En la familia había favoritos. La madre, Rebeca, favorecía a Jacob y el padre a Esaú. Y en la historia quiero decirles que ambos están fallando. ¿Por qué? Vean esto. Isaac dice a Esaú, ve y consigue casa casa en el sentido de alimento, para que yo te bendiga. Aquí hay un primer error. Isaac sabía que era el menor que iba a ser bendecido. Otro error, u otro evento que nubla la belleza de este pasaje. Rebeca se pone lista y dice, Jacob, tu padre va a dar la bendición. Rebeca, hermanos, vean, a veces leemos la historia y cuando leemos la historia de Génesis 27, la única que parece que está haciendo las cosas mal es Rebeca, pero vean que Rebeca está más bien obedeciendo la promesa que Dios le había dado a ella. Dijo, de tu vientre saldrán 2 naciones y el mayor servirá al menor. Ahora, yo no sé si Rebeca lo hizo por fe o lo hizo por que era su consent, pero Rebeca le dice a Jacob, ve, yo voy a preparar lo que le gusta a tu padre, te voy a vestir, ponte las ropas y ocurre lo vergonzoso. Va Jacob y dice, bueno, dice Isaac, hueles como mi hijo, te sientes como mi hijo, esto sabe a campo, ¿cómo es que fuiste tan rápido? Bueno, el Señor bendijo mi casa. Y entonces él da la bendición. Llega Esaú y dice, padre, aquí está. ¿Cómo que aquí está la casa? Y ya te di mi bendición. No era yo. Ese Jacob, otra vez. Primero mi primogenitura y ahora me roba la bendición. Padre, ¿no tienes una bendición para mí? Y él dice, sí tengo una bendición. Pero hermanos, aquí es donde creo que se ve la fe. Vean esto. Todo lo que he contado, hermanos, todo lo que tenemos en la narración está negro. O sea, hay consentidos, hay pecado, hay mancha, hay lodo en la escena. Está no tan pulcra como quisiéramos que fuera. Pero entonces brilla la fe de Isaac. ¿En dónde creo yo que brilla la fe? Y que es la razón por la cual el autor de Hebreos está señalando este evento. Vean conmigo Génesis 27. Génesis 27. Y lean conmigo el versículo 36. Bueno, ya lo bendijo a Jacob, ya Esaú está pidiendo la bendición y ahora escuchen esto. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré ahora a ti, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y bendijo. He aquí será tu habitación en grosura de tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. ¿Dónde está la fe de Isaac? En 2 cosas.
Presten atención, hermanos, dos cosas. Uno, Isaac sabe que todavía las promesas que le heredó su padre están por cumplirse. Hijos, no se acostumbren a el bienestar que hemos tenido hasta ahora. Dios todavía va a hacer grandes cosas para ustedes. Segundo acto de fe de Isaac. Presten atención, mis hermanos. ¿No se han preguntado por qué no dijo Isaac simplemente revoco? A ver, Jacob, ven para acá, muchacho. ¿Por qué estás haciendo esto? Te revoco las bendiciones. Yo soy el patriarca y tú me has engañado. Voy a bendecir a tu hermano. ¿Por qué, hermanos? Yo creo que es aquí cuando Isaac entra en razón. Hermanos, Dios pudo haber exaltado en el libro de Hebreos otra parte de la fe de Isaac. Por ejemplo, cuando el muchacho ya tenía edad, él iba cargando los leños y obedeciendo a su padre y confiando que Dios iba a proveer. Pero elige este episodio en donde vemos a un Isaac viejo, sí con fe, pero todavía pecador, y mostrando su pecaminosidad en querer bendecir a su hijo Esaú. Pero vemos su fe que en el último momento parece que Isaac recapacita y dice: ¿qué intenté hacer? No, hijo mío, no hay más bendición para ti. Esto es lo que Dios había determinado, que el menor sería servido por el mayor. No hay más bendición para ti. Dios había prometido ya esto a Rebeca, e Isaac lo sabía, pero entró en razón demasiado tarde. Escuchen lo que dice el Señor. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y le llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro. Y dice: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte el otro pueblo que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ahí está la fe de Isaac. Primero bendiciendo a su hijo, diciéndole: esto no es todo. Mi hermano, déjame parar por un momento y preguntarte: ¿estás consciente de que esto que estás viviendo aquí en la tierra no lo es todo? Es evidente que para todos, para los que están a tu alrededor, que crees en cielos nuevos, en tierra nueva, que crees en las bendiciones y las recompensas que Dios dará a todos aquellos que sirvan su bendito y sagrado nombre, o estás viviendo y procurando vivir aquí en la tierra como si esto fuera el todo. Esa es la primera pregunta que debemos hacernos. Pero guarden esa pregunta porque hay más que decir al respecto. Ahora déjenme hacer una aplicación a la luz del viejo Isaac en este tiempo de fe y debilidad. Hermanos, Isaac es el ejemplo de fe y debilidad, que nos enseña una cosa muy importante, que el cristianismo no debe olvidar, que esta iglesia no debe olvidar. No hay tal cosa como los grandes hombres de Dios. Hay tal cosa como débiles y torpes hombres en manos de un grande Dios. Ahí está Isaac, en sus últimos días, el hombre de fe, y hasta sus últimos días
batallando con el pecado de su corazón, queriendo bendecir a Esaú, en lugar desde el principio bendecir a Jacob según la promesa que le había dado Dios a Rebeca. Hermanos, somos pecadores. No caigamos en el gran error de idolatrar o de tener personas en tan alta estima como si los viéramos infalibles. Personajes, ya sea a través del internet, predicadores que están allí, o incluso en su misma iglesia, deben entender que los pastores y diáconos no son sino pecadores también, que son frágiles, que pueden caer, que pueden fallar. Pero ustedes deben saber que lo que existe es un gran Dios detrás de hombres frágiles y torpes y débiles. Y cuando el hombre empieza a idolatrar o a tener en una estima incorrecta a esos hombres, cuando fallan, los intentan pisotear con toda su fuerza. Esa es la ironía de la idolatría, que cuando el hombre idolatra algo y esta cosa le falla, después lo aborrece. No, entendamos que todos somos pecadores, pero déjenme darles un aliento, una esperanza, que aunque todos somos pecadores, hermanos, y nuestro pecado va a persistir hasta el momento en que digamos la última bendición a nuestra familia. ¿Lo pueden ver aquí? No obstante, la fe prevalecerá. Dios prevalecerá con nuestra debilidad. Iglesia, aliéntate en esto, porque yo veo mis fallas, yo veo mis torpezas, yo veo mis pecados y digo, Señor, ¿cuánto voy a durar? ¿Cuánto voy a durar en la vida cristiana? Señor, ¿voy a permanecer? Y yo espero que cada uno de nosotros seamos conscientes de esa realidad de nuestras vidas, que somos pecadores, débiles y frágiles. Y eso nos puede asustar. Pero la buena noticia, hermanos, es que aunque nuestros pecados son muchos, déjenme usar un himno. Su gracia es mayor. Su gracia es más fuerte. Y por su gracia nos guardará en fe hasta el final. Allí está el viejo Isaac, queriendo luchar con Dios en su cama, queriendo hacer su voluntad. Pero ahí está la gracia de Dios imponiéndose a Isaac, moviendo las cosas el Señor, para que Isaac hiciera por fe lo que Jehová le había mandado. Cobra ánimo, hermano, porque hoy la palabra que viene a través de Hebreos, como ha sido a través de los meses, vuelve a ser un tanto dura, hermanos. Recuerden, la palabra en Hebreos no es una palabra ligera, es una palabra dura. Hay una iglesia que se está apostatando porque no quiere padecer los sufrimientos de seguir a Cristo. Entonces viene el apóstol a enseñar una alta cristología, una alta doctrina de Cristo, a demostrar cuán excelente es nuestro Salvador, y después viene con trueno a decir: ya basta, recobren su fe, ya basta, regresen al redil, ya basta, miren a estos hombres de fe. La palabra es dura. Hoy la pregunta es dura: ¿estás viviendo a la luz de los beneficios temporales o a la luz de las glorias venideras? La pregunta es filosa para herir el corazón, pero en medio de eso quiero traer aliento. Esta lucha no es solo. Te puedes asir de la gracia de Dios para llegar hasta el fin. Hermanos, yo no sé cómo llegaremos hasta el fin, pero si eres hijo de Dios, te puedo decir algo: llegarás. Ya en el cielo nos contaremos las cicatrices, y cuántas cicatrices por la obra de Cristo, y cicatrices por caernos, por tropezar, rodillas muy lastimadas, llenas de nuestros errores. Y ahí podremos contar: mira, esta cicatriz me la hice cuando. Pero todo para alabar la gran
gracia de Dios sobre nosotros los pecadores. Regresemos al punto después de esta breve consolación que he intentado traer a sus corazones. Versículo 21 de Hebreos 11. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob, como Isaac, estaba ya viejo, a punto de morir, y nuevamente va a traer una bendición. ¿Y qué va a decir la bendición? Hijos. Y eso es hermoso en Génesis 49, que no podemos leer, pero pueden leer en casa. A todos sus hijos bendice. Y dice, esto no es todo. Ok, antes teníamos hambre, ahora estamos en tierra de Gosén, con nuestras carpas ensanchadas, ¿sí? Con nuestras tiendas bien puestas. Hemos crecido en ganado, hemos crecido en población, pero les voy a bendecir porque esto no lo es todo. Es interesante que dice que Jacob está al final de sus días adorando a Dios, apoyado en su bordón. Es interesante que se hable de este bordón, porque es el bordón de la memoria de la batalla con Dios. Jacob, estando en esa noche, pide al ángel de Jehová una bendición y empieza a forcejear y dice, no te dejaré si no me bendices. Y entonces toca su muslo y lo destruye. Y a partir de ese tiempo, cuando comían, la gente ya no comía ese nervio en memoria de su padre Jacob. Ahora Israel será tu nombre, porque has peleado con Dios y has vencido. Hermanos, ahí está Jacob, ya viejo, recordando la gracia de Dios sobre sus vidas, recordando las bondades del Señor, recordando que él había sido el heredero de la promesa de Abraham, de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y entonces Jacob bendice a los hijos de José y dice, estos serán míos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que ahora Jacob toma a los hijos de José? Toma a los hijos de José como para darle una gran bendición a José, para decirle, ellos, Manasés y Efraín, son parte de la promesa que yo he recibido. No es que van a recibir la promesa derivada de ti, no, yo los adopto para que sean míos, para que ellos reciban la bendición, la misma que tus hermanos, la misma que tus hermanos. Esto fue ciertamente una forma de exaltar a José por lo que había hecho, tomar a sus hijos para bendecirlos. He aquí yo muero, dice Jacob. He aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. José, ven, voy a bendecir a tus hijos, porque yo no estoy viviendo de acuerdo a las bendiciones terrenales que ahora tenemos. Mira, yo podría bendecirte a ti, decir, tú sal y que tus hijos se queden aquí en Egipto y disfruten las cosas, pero eso no es la más grande bendición que puedo darte. La más grande bendición que puedo darte es adoptar a tus hijos y hacerlos que ellos sean de los que salgan de esta tierra. Ellos serán contados entre las tribus, entre mis tribus, entre mis descendientes. A ti te he dado una porción mayor, José. Hermanos, esto no lo pudo hacer
sino porque creía que en verdad Dios iba a cumplir sus promesas. Jacob creía que Dios no solo había cumplido su promesa de no dejarlos en hambruna. Jacob creía que los iba a regresar a la tierra prometida que les había dado. Mis hermanos, estamos viviendo a la luz de que recibiremos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Estás abonando para los cielos nuevos y la tierra nueva? ¿Estás viviendo por fe o estás intentando hacer todo lo posible por desgastarte todo para el reino de este mundo? Hermano, ¿dónde están tus inversiones? Y no me refiero a las bancarias. ¿Qué estás haciendo con tus fuerzas? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu salud? ¿Estás viviendo para las promesas que Dios todavía está por cumplir? Ahora, antes de continuar con el último ejemplo, penúltimo debo decir, quiero recordarles algo brevemente sobre la bendición que Jacob hace a Manasés y a Efraín y el arte de cruzar las manos. Porque lo mismo pasó con Jacob y Esaú. Ahora Jacob lo hace con Manasés y Efraín. ¿Cuál fue la situación con Isaac? Isaac bendice a el menor. Dios, vean esto, hermanos. Dios le dijo a Abraham: Abraham, en tu simiente yo traeré salvación. En tu simiente yo traeré salvación. Pero no es Ismael, es Isaac. Isaac, yo te he dado 2 hijos, pero será por medio del menor, no del mayor, porque el mayor parece que es el que recibe la fuerza del padre. El primogénito es el que tiene el vigor del padre. No, Isaac, no será en el hijo de tu vigor, será por medio del débil de Jacob que yo pondré mi simiente. La simiente que prometí a Abraham, por medio del cual serían salvas todas las naciones de la tierra, no será a través de Esaú, será por medio de Jacob. Lo mismo tenemos con la bendición que da Jacob a Manasés y a Efraín. José acerca a sus hijos y pone al mayor del lado de la diestra del padre y al menor de su siniestra. ¿Y qué pasa? Jacob cambia sus manos, voltea sus manos, y José se enoja. Dice eso Génesis, se molesta. Padre, no padre, este es el mayor. ¿Y qué dice Jacob? Lo sé, hijo, esta es la voluntad de Dios, el menor va a ser servido por el mayor. ¿Qué tenemos en las bendiciones que da en Génesis 49? No fue el primogénito, no fue Rubén, fue el menor de los hijos de una de las esposas de
Israel, Jacob, Judá, ante ti se postrarán todos. Hermanos, es que debemos entender algo. Y no quiero avanzar sin que esto sea claro. La fe de los padres como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José, no solo estaba en las cuestiones terrenales que iban a recibir como pueblo, como ganado, como ser una nación, sino su fe estaba en la promesa de la simiente que vendría no por medio de la fuerza y el vigor, sino que vendría por medio de la debilidad, que es representado por la continua bendición de no el primogénito, sino del menor de los hijos. La fe de estos estaba puesta en el Mesías Redentor. Ellos sabían que Dios no los iba a dejar sin salvación, que Dios iba a proveer el Salvador. Y amigo, déjame decirte algo. El Salvador ya vino. Su nombre es Jesús y Él murió por los pecados de los hombres para que nosotros pecadores podamos tener perdón de nuestros pecados, porque solo por medio de Él hay redención de pecados. Pero déjenme continuar con el penúltimo ejemplo. José. Hermanos, las familias hacen cosas extrañas. Me enteré que un día un niño jugando tiró las cenizas de un frasquito muy precioso. Y todos se espantaron, la familia estaba apenada. Y dijeron, perdón, una disculpa por esto. Seguro esto era muy valioso para ti. Y dice la familia, sí lo era. Eran las cenizas de nuestros gatos. Hermanos, las familias hacen cosas extrañas. Y quiero decir públicamente una directriz muy extraña que ya he legado a mi esposa y a mi familia, por si yo me adelanto. Y esta es una advertencia para todos los jóvenes y hombres de esta iglesia. Déjenme verlos a los ojos. Mi indicación para mi esposa es que puede hacer con mis pantuflas lo que sea. Puede hacer con mi sillón cómodo y esos huequitos que ya tiene lo que le venga en gana. Pero mis libros no los tocan. Son para Tomás. Y mi indicación es que los tiene que guardar. Si la criatura esta resulta que quiere ser otra cosa y no buscar ni ser pastor, teólogo, que los regale entonces. Pero si no, son para él. 230 testigos presentes para que revisen las acciones de mi esposa. Las familias hacemos cosas extrañas. Y no hay tema de discusión. Jóvenes, no me intenten cambiar mi opinión al final. Esto está decretado. Los bautistas reformados no decretamos como los carismáticos, pero aquí sí. José le dice a su pueblo, guarden mis huesos hasta que salgan de la tierra prometida. Esto nos puede parecer extraños a nosotros, hijos del siglo XXI, que tenemos en poca estima el cuerpo. Mis hermanos, los judíos tenían una comprensión más bíblica de la que nosotros solemos tener sobre el cuerpo. Los judíos
veían que realmente el alma y el cuerpo, aunque eran diferentes en el sentido que son dos sustancias distintas, estaban tan íntimamente ligados que incluso cuando el alma ya había partido, se le daba un homenaje al cuerpo en virtud de que, por así decirlo, todavía tenía la huella del alma del que se fue, y por eso era tratado con tanta reverencia. Es por eso mi opinión, aunque sé que hoy en día esto es complicado, porque se ha vuelto un negocio la cuestión de los cementerios y demás, pero es por eso que creo que la postura más bíblica en cuanto al entierro, en cuanto a la muerte, es el entierro del cuerpo entero y no la cremación. Y no digo que es pecado si alguien crema a sus parientes, entiendo que eso es difícil, pero creo que la forma en la que más podemos honrar el cuerpo que Dios nos dio es haciendo una sepultura, al decir, así lo enterramos con este honor porque así se va a levantar de entre los muertos. Es tratarlo con dignidad. Bueno, esa cosmovisión judía del cuerpo es la que está presente en en José, y José está diciendo algo así como: yo voy a partir, pero recuerden, pueblo, recuerden, Dios dijo que después de que nosotros íbamos a ser esclavos, Él nos iba a traer a liberación, y yo voy a ser parte del éxodo. Y yo voy a ser parte de la promesa de Dios. Por eso Él no tarda su venida probablemente. Guarden mis huesos y llévenme consigo cuando Él venga. Hermanos, dice José, dijo a sus hermanos: voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar aquí mis huesos. Y haréis llevar de aquí mis huesos. Yo me voy a morir, pero Dios va a estar con ustedes. Oh, hermanos, los líderes podrán faltar, podrá venir uno y llegar otro, pero sabe esto, iglesia de Cristo: tu Dios siempre estará contigo. Tu Dios nunca podrá pasar. Tu Dios no tiene sombra de variación. Tu Dios va a estar allí cumpliendo sus promesas, a pesar de que un hombre venga y otro hombre venga y uno se vaya. Él va a permanecer fiel a sus promesas. Jacob, aquí está Jacob, Isaac y ahora José, diciendo: yo he vivido con grandes lujos, yo he vivido con mucho poder, pero esto no es todo. Dios está por cumplir sus promesas. Mi hermano, ¿qué harás con tus huesos? No te estoy pidiendo que le pidas a tu esposa que haga algo semejante como lo que dijo José. Déjame aplicarlo espiritualmente. ¿Cuál es la huella que estás dejando a los que vienen detrás de ti? ¿Es evidente que vives para el futuro? O más bien, brilla con todo su fulgor que eres un hijo del presente, que eres uno que vive para las cosas terrenales, que no ves a tu familia como almas que ministrar, que no ves a tu iglesia como el cuerpo de Cristo en el que hay que estar, al que hay que cuidar, al que no podemos desechar, sino ahí está Pablo trabajando con una iglesia difícil en Galacia y después en Corinto, diciendo otra vez: yo voy a estar aquí y voy a volver a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes.
Allí estaba Pablo diciendo, yo los veo más que como meros objetos, meras personas. Ustedes son el templo de Dios y yo voy a trabajar para el templo de Dios porque yo veo más allá que las cosas terrenales. Hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás viendo tus hijos? ¿Cómo estás viendo las personas a tu alrededor, a tu caminar? Aquellos que son tus jefes, aquellos que son tus subordinados. ¿Cómo los estás tratando como alguien que va a vivir para la eternidad? ¿Cómo estás usando tus fuerzas, mi hermano? ¿En qué las estás empeñando? El ministrar a tu familia, el ministrar a tu iglesia, el servir a tus hermanos. ¿Cómo estás gastando tus finanzas? Querida iglesia, ¿estás cautivado por las cosas del presente que te ha dejado de interesar las promesas de Dios? ¿Te ha dejado de sonar aquellas palabras de Cristo que dice que aquí, que no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen ni los ladrones minan y hurtan? Se nos ha olvidado la promesa de Juan 14 que dice: creéis en Dios, creed también de mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, se nos ha olvidado que es necesario poner nuestro cuerpo en servidumbre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque resucitaremos. Sí, primero los que ya duermen, después nosotros seremos arrebatados con Cristo y entonces le veremos por los siglos de los siglos. Hermano, estás viviendo para la eternidad. Pero vayamos al último ejemplo. Jesús. Solo voy a leer un pasaje, voy a aplicarlo y celebraremos la Santa Cena. Dice Hebreos 12. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, por lo que miraba adelante, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús sabía que su estancia en la tierra era temporal, con un propósito particular, y su vida se caracterizó por poner su rostro hacia ese objetivo: ir a Jerusalén para morir en manos de los ancianos de Israel. Jesús habló de su resurrección. Él dijo que se levantaría el día tercero. Él tenía la fe no en las cosas que se veían, sino en las promesas que Dios le había dado. Hermanos, ¿cómo muere Jesús? Jesús muere diciendo: Padre, en ti encomiendo mi espíritu. Tú has hecho una promesa que si yo daba mi vida en sacrificio, tú guardarías mi vida aún más allá de la muerte. Yo creo que tú guardarás mi alma y no permitirás que tu santo vea corrupción. Y así murió Jesús, poniendo su fe en las cosas venideras, dando indicaciones, no precisamente de su sepultura, sino de su resurrección.
Los veo allá. Después de 3 días, yo los voy a ver y los voy a bendecir. Hermanos, y Cristo nos ha dado promesas que va a venir por su iglesia y va a recompensar a los que han trabajado para su gloria. A esa madre que trabaja en el hogar para su gloria. A ese soltero que usa sus fuerzas para su gloria. A ese padre de familia, a ese joven que usa sus fuerzas para su gloria. A aquella anciana que ponía su blanca en la ofrenda para el reino de Dios por fe. ¿Qué harás tú con lo más precioso que tienes? José tenía sus huesos, era lo último que le quedaba. ¿Qué harás tú con lo más precioso que tienes? Mis hermanos, esta es la palabra del Señor a la luz de la vida de Isaac, Jacob y José, y a través del testimonio de Jesús. ¿Qué harás tú? ¿Permitirás seguir siendo cautivado por las cosas de este mundo? ¿Por las cosas que otros también buscan en este mundo? ¿O continuaremos o empezaremos a vivir para su gloria? Hermanos, y esto lo debemos hacer no con tristeza ni con pesar, sino con esperanza. Porque Jesús resucitó de los muertos. Y si resucitó, vuestro trabajo no es en vano. El sufrimiento que estaba padeciendo la iglesia a la que escribe el apóstol no era en vano. Esa ofrenda sacrificial no era en vano. Ese tiempo invertido no en hobbies y no en puros deleites no era en vano. Esas fuerzas gastadas para el Señor en la juventud no fueron en vano, no serán en vano. Porque Cristo resucitó y nosotros lo haremos también con Él. Y hoy venimos a recordar que Él murió y resucitó por nosotros, los pecadores. Quiera la cruz de Cristo y su resurrección hacerte hoy decir en el corazón: santificado sea tu nombre, venga tu reino en mi vida y hágase tu voluntad.